Eh, Bienvenidos. En nombre de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, os transmito el saludo del Director General de Cultura y Patrimonio, Pablo León Gasalla, que excusa su asistencia debido a un cambio de última hora en su agenda. Yo soy Mariana Suárez, soy la jefa del Servicio de Instituciones Culturales, del cual depende la sección de museos, y en nuestras competencias está la de museos. Un año más estamos celebrando el Día Internacional de los Museos y aprovechamos esta ocasión para reflexionar de la mano de Nayeli Cepeda sobre el lema propuesto por el Consejo Internacional de Museos para este año, el poder de los museos. ¿Cuál es el poder de los museos? En el año 2019 ya tuvimos la oportunidad en esta consejería de contar con la colaboración de Nayeli y de su grupo de trabajo, Nodocultura, al facilitarnos el conocimiento y uso del modelo de madurez que propone The Empathetic Museum. Consideramos que este instrumento va más allá del importante trabajo desarrollado para el análisis y evaluación de las instituciones y, lo que es más importante, se trata de una herramienta que debe servir para avanzar a través de acciones concretas hacia la empatía institucional como forma en que los museos se relacionen con sus comunidades. Os agradecemos la participación a vosotros y a los que se vayan sumando. También en este momento debo excusar a nuestra compañera Susana Evia, la directora del Museo Etnográfico de Granza de Salime, que por una cuestión de última hora tampoco ha podido asistir para la presentación, tal y como estaba previsto. Y cedo la palabra a Alba Rodríguez, que es la responsable del Museo Etnográfico de Quirós. Gracias, Mariana, y gracias a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo por iniciativas como esta. Bueno, como bien has dicho, otro año más nos reunimos profesionales de museos para conmemorar el Día Internacional del Museo. Y este año, con aún más afecto, pues vamos a convivir durante esta ponencia con colegas que quiero entender también de Iberoamérica, que se han unido a esta comunicación, y todos bajo el mismo lema del Día Internacional de los Museos, que es el poder de los museos. Lema que refleja claramente una de las principales actuaciones que sobre todo venimos desarrollando los pequeños y medianos museos en nuestro entorno, como actores clavos de la cultura del territorio y enseñando nuestro pasado y a la vez abriéndonos a nuevas ideas. Como bien ha dicho doña Mariana, la Consejería de Cultura ha apostado desde el 2019 por el desarrollo de la filosofía del museo empático para muchos de los museos pertenecientes a RedMeda, que es la red de museos etnográficos de Asturias. Y por supuesto, ¿quién mejor que Nayeli Cepeda, historiadora del arte y por la Universidad Iberoamericana y maestra en museografía incentiva y didáctica por la Universidad de Barcelona? Entre otras aptitudes, se ha especializado en curaduría pedagógica, mediación cultural y estrategias de aprendizaje y participación en los museos. Esta ponencia es una invitación a examinar nuestra práctica para determinar el curso de transformación basado en la empatía. Para ello, revisará la filosofía del Empathetic Museum, las características de un museo empático y las posibilidades del rol cívico y social de nuestras instituciones. Sin más dilación, pues doy paso a Nayeli Cepeda y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alba, muchas gracias por la presentación. Igualmente, Mariana, también mando mis gracias a Mercedes, que fue mi primer contacto con la red. Gracias a Francisca y también a Marcelino, que nos ayuda en la parte técnica, que luego no se nos da tanto. Quiero que este tiempo que estemos juntos se vaya un poco ligero porque sé que es bastante tiempo, entonces intentaré hacer cosas platicadas. Igual de repente voy a leer tantito porque no quiero que se me vayan ciertas palabras o ciertos términos muy específicos, pero voy a intentar que sea una ponencia un poco dinámica, un poco movida, en la que también voy a necesitar su participación en el chat, no con micrófono ni nada, nada más en el chat. Sí me gustaría que estuvieran participando bastante. Les voy a compartir pantalla.
Antes de empezar con el contenido de la ponencia, algo que nos gusta mucho hacer en Empathetic Museum es mencionar desde dónde estamos hablando. Porque bueno, Estados Unidos, como lo conocemos actualmente, en realidad es una tierra no cedida de pueblos originarios, ¿no? Por no decir robada. Entonces yo me encuentro en Seattle, Washington, que es esta tierra no cedida de la tribu de Uwami, quien esta tribu desde el pasado y presente todavía es una tribu viva, es una tribu activa, sigue compartiendo con nosotros su herencia ancestral, sigue uno de los aspectos que más comparte con nosotros es el cuidado del ambiente. Si de repente buscan Seattle en Google y buscan las imágenes, hay bosques, hay lagos, es muy natural y esto realmente es gracias al cuidado de la tribu Uwami. Antes de seguir, de repente les voy a compartir pantalla y de repente se las voy a quitar para que también no sientan que todo el tiempo están, no me están viendo a mí. Me gustaría también, antes de que empezáramos ya con el contenido, que fueran pensando en un momento en sus vidas que hayan sentido empatía de otra persona que ustedes. No van a compartir detalles ni nada, no se preocupen. Me gustaría que pensaran quizá cuando se han sentido un poco a disgusto, quizá han pasado por un problema personal o profesional y ha habido alguien que los ha escuchado, que ustedes se han sentido entendidos, que se han sentido abrazados, escuchados. Entonces quisiera que pensaran un poco en esa situación, pensaran cómo se sentían antes, cómo se sintieron después de la intervención de esta persona, qué hizo esta persona, qué sucedió. E igual vamos a ir trayendo este recuerdo durante la ponencia una y otra vez, para ir como que desenredando qué es empatía. Muchas veces me gusta platicarles cómo es que llegué a Empathetic Museum y cómo es que llegué a este acercamiento del museo empático. Y básicamente fue como que por una quizá insatisfacción con mi propia práctica, en el sentido en que pues yo mi vida profesional empezó haciendo investigación educativa, pero como que siempre había algo que me tenía inconforme y era, por ejemplo, yo hacía materiales educativos, ya casi no hago materiales educativos, pero antes hacía muchos. Y era un poco difícil cómo podía estar sentada frente a la pantalla durante 8 horas de mi día y hacer recursos educativos para personas que yo ni conocía, con las que ni hablaba. Y aunque intentaba salir como que de esos espacios, muchas veces la institución no te lo permite, ¿no? Entonces, si yo no me encontraba en mi lugar, recibía las llamadas de por qué no estás sentada en tu lugar, en tu computadora y con el teléfono al lado, ¿no? Entonces, había algo que no me conectaba y que pensaba, ¿cómo es posible que conozcamos a las personas si la misma institución no nos da las condiciones para que suceda eso, ¿no? Entonces, empecé a buscar procesos o métodos, procedimientos que me sirvieran a ir solucionando eso, que pudiera cumplir tanto con la institución como quizá mi búsqueda personal profesional. Y entonces empecé a trabajar con el diseño centrado en personas, que es este método de pensamiento de diseño, que en realidad estructura un poco algo que hacemos empíricamente, que es observar, hablar con las personas, escucharlas y a partir de eso obtener ideas, a partir de las ideas que vamos obteniendo, quizás hacer algún prototipo y hacer algún material y después probar, ¿no? Como que me permitió estructurar o me permitió contar con un método que pudiera mostrar a mis jefes, ¿no? Como que pudiera decir, vean, hacer todo esto funciona un poco. Y sin embargo, aunque estaba mirando hacia otras disciplinas, estaba buscando otras soluciones que quizás dentro del museo a veces no las tenemos a la mano, aún así yo tenía ciertas insatisfacciones, yo tenía ciertos descontentos. Y creo que está muy vinculado al hecho de que
estamos trabajando dentro del museo y todo el tiempo estamos pensando y trabajando hacia afuera, hacia las personas que nos visitan, y no muchas veces, o sea, pensamos, por ejemplo, la mediación hacia afuera, ¿no? Estamos mediando en salas, estamos haciendo ejercicios de mediación alrededor del museo y no estamos pensando en qué está sucediendo al interior. Y eso es básicamente lo que hace Empathetic Museum. Empathetic Museum lo que dice es, si quieres hacer una actividad inclusiva, si tu idea es hacer talleres que hablen sobre equidad y demás, antes de hacer eso debe haber inclusión y debe haber equidad dentro de tu institución. Entonces, eso creo que fue lo que me acercó bastante a Empathetic Museum y que posteriormente he formado parte del grupo. Titulé esta ponencia La empatía institucional como una práctica afectiva y liberadora, e iremos viendo por qué, o iremos descubriendo por qué la llamé así. Abajo les dejo como que los contactos de redes sociales, el mío y el de Empathetic Museum, por si también necesitan comentar algo, a veces preguntar algo, demás. Empathetic Museum es, les voy a contar un poco de este grupo, pero no consideren que la ponencia se va a tratar de una como biografía o algo así, sino lo que quiero es que vayan viendo también, así como les conté brevemente cómo llegué a Empathetic Museum, también vean cómo se arma un grupo de estos. Y también eso es una forma de decirles como que abracen su trayectoria profesional, abracen como que el camino que van recorriendo y las decisiones que van tomando siempre los van a llevar a algún lugar. Entonces, en Empathetic Museum van a ir viendo que está situado en Estados Unidos, o sea, muchas de las cosas que les diga están situadas en Estados Unidos, pero nuestra idea es que cada persona puede ir situándose o ir situando esta iniciativa en su territorio, en su región, en su ciudad, puede ir encontrando ciertos claves o ciertas inspiraciones a partir de esto. Empathetic Museum surge en el este de Estados Unidos, sobre todo ahora ya yo estoy en la costa oeste y junto con otras personas y ya se ha esparcido un poco. Es un grupo de profesionales de diversos roles dedicados a los museos. Por ejemplo, tenemos museógrafas, tenemos editoras de revistas dedicadas a museos, a curaduría, tenemos curadores, tenemos académicos también, tenemos un par de personas que se dedican a recursos humanos, tenemos personas que se dedican a la educación también, un poco como yo, que me dedico un poco a la educación, pero desde la investigación. Entonces es bastante diverso, no nada más en cuanto a roles, sino en cuanto a género, en cuanto a raza también. Y Empathetic Museum, su base es que considera que las cualidades del museo del siglo XXI, es decir, mentalidad cívica, centrado en las personas, participativo, inclusivo, responsivo, esas cualidades no pueden suceder si no hay empatía institucional. O sea, no pueden suceder sin que el museo mantenga una relación profunda con sus comunidades. Y comunidades que las consideramos los que están, por así decirlo, fuera del museo, los que están dentro del museo, los que atraviesan el museo, los que entran y salen del museo, los que rodean el museo. Todo su alrededor, todo su dentro. Otra de las cualidades que nosotros promovemos para los museos del siglo XXI es que decididamente deben de ser antirracistas. Y esto, el ser antirracista, nuevamente tiene que suceder desde el interior del museo, ¿no? El punto de partida de Empathetic Museum, uno de los puntos de partida es que todo debe empezar a suceder al interior del museo. Y la empatía debe estar en toda práctica museológica. No es
nuevamente no se trata como de hacer talleres sobre empatía, sino en toda la estructura del museo queremos que haya empatía. Entonces la empatía se va a ver reflejada no nada más en los talleres, no nada más en las actividades, sino se va a ver reflejada en la museografía, se va a ver reflejada en la programación, en las políticas de contratación de personal, etc. Me gustaría continuar con esta frase, que no es una cita directa de Bell Hooks. Bell Hooks era una académica y activista que trabajaba temas de feminismo, raza, justicia social. En su trabajo aborda mucho el amor y el cuidado. Y Bell Hooks en su trabajo se puede ver que dice que el amor es una acción, no es simplemente un sentimiento. Y cuando nos dicen que el amor es una acción, implica responsabilidad e implica rendición de cuentas. Ustedes piénsenlo en su vida personal, en sus afectos, con sus amistades, con sus parejas. El amor no es nada más lo que uno siente, sino es lo que uno hace, cómo lo hace, y demás, ¿no? Entonces, quisiera que nuevamente regresaran a su recuerdo, al recuerdo que les dije que fueran teniendo de quizá cuando han sentido que alguien más ha sido empático con ustedes o empática con ustedes. Y en el chat nos compartieran qué acción les hace pensar que esta persona estaba siendo empática. ¿Qué acción llevó a cabo esta persona que ustedes la consideraran empática? Váyanlo escribiendo en el chat. No lo piensen mucho. O sea, escriban lo que les venga. Y yo les espero un poco. Si no se les ocurre nada, me van a hacer pensar que nunca he considerado que alguien sea empático con ustedes y eso me va a dar mucha tristeza. Entonces, piensen eso, ¿cuándo se han sentido entendidos, escuchados, bienvenidos? Ustedes también vayan leyendo lo que van poniendo las otras personas. Yo tal vez no lea en voz alta lo que van compartiendo, pero sí se me hace muy importante que vean como no nada más el amor es una acción, sino la empatía es una acción, no es simplemente un sentimiento. Lo que han ido comentando, todo ha llevado más más acciones y más procesos que me siento mal por ti, ¿no? O también me siento
alguien decía ponerse en los zapatos del otro, pero elaboró más alrededor de eso. O sea, no fue nada más la frase de ponerse en los zapatos del otro, sino hubo un entendimiento. Entonces, para Empathetic Museum es eso, la empatía también es una acción, es simplemente un sentimiento. Y igual que lo que decía Bell Hooks, que eso implica responsabilidad e implica rendición de cuentas, igualmente la empatía. Sigan manteniendo ese recuerdo porque en algún momento vamos nuevamente a regresar a él. Para nosotros la empatía ocurre en 3 aspectos y quizá es algo que de repente cuando nos dicen, cuando nos hablan de esta palabra, no lo consideramos tanto o no lo desentrañamos tanto, pero nosotros consideramos que tiene 3 aspectos. Uno es el aspecto emocional, lo que sientes. Otro es el aspecto cognitivo. Varios de ustedes hablaron sobre como que mostró interés, hubo entendimiento. Eso es como que este aspecto cognitivo. Y hay un tercer aspecto que a mí se me hace súper interesante y me encanta hablar de ese aspecto en cuanto a empatía, que es un proceso que implica actuar y que implica llevarlo a algo más social, ¿no? No es nada más nos sentamos a escucharnos, sino yo estoy haciendo algo al respecto y estoy contigo haciendo algo al respecto. Entonces, esto sí se los quiero leer como que directamente para que no se me vaya nada. Para nosotros, y como trabajamos de empatía, es que la empatía es un fin razonado más que un impulso vago. No se concreta un sentimiento personal, que sería la empatía emocional, sino que involucra el entendimiento de lo que ve, dice, siente y piensa el otro. Es el respeto por su experiencia, por su tiempo, por su esfuerzo, por sus pensamientos y por sus perspectivas, que sería la parte cognitiva. Y como consecuencia de ese sentir y pensar, existe un tercer componente que consiste en actuar respecto de lo que se siente y entiende, trascendiendo la parte personal hacia un acto social. La parte también interesante de la empatía para nosotros, y es algo que trabajamos e intentamos trabajar también con otras instituciones, es que, bueno, hay un proyecto de Harvard que se llama Making Caring Common, y en este proyecto varios psicólogos, educadores están investigando la empatía, de cómo se le enseña la empatía a los niños, ¿no? Y a las niñas. Y lo que ellos nos dicen es que la empatía es como un músculo, entonces hay que ejercitarlo para que se vaya desarrollando. La empatía puede ser aprendida y debe ser nutrida. Entonces, en este proyecto Making Caring Common, hablan mucho sobre estar aprendiendo sobre la experiencia de otros y de otras personas, que lo que va a hacer es que va a ir desarrollando tu músculo empático, por así decirlo. Para Empathetic Museum, una de las cosas es que para desarrollar este músculo, para ir aprendiendo y nutriéndonos e ir nutriendo la empatía, también hay que conocernos a nosotros mismos. Como es una forma de, para entender a la otra persona, no quiero resumirles, para entender a la otra persona hay que entendernos a nosotros mismos, sino lo que quiero decir es, para entender a otra persona, tenemos también que saber nosotros desde dónde venimos. Si estamos juzgando esta situación, si no estamos juzgando esta situación, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, cuál es nuestra postura, por ejemplo, en temas un poco más espinosos, ¿no? Entonces, lo que dicen Empathetic Museum es, vamos a conocernos primero a nosotros mismos. En el caso de la institución sería, vamos a tener claridad de cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, porque eso va a determinar el trato que tengamos hacia las personas, hacia nuestro personal, hacia los públicos. Entonces, eso va a determinar nuestros propósitos, va a también determinar las políticas. Les quiero contar cómo surge Empathetic Museum. A mí me resulta un poco interesante.
empieza más o menos en 2012 y realmente surge como una respuesta a la renuencia de los museos a hablar sobre situaciones y problemáticas que suceden en la comunidad, ¿no? Entonces, Gretchen Jennings, que es una de las fundadoras de Empathetic Museum, ubica el surgimiento del Museo Empático en 3 momentos muy específicos de la historia de Estados Unidos, ¿no? El primero es en la primavera de 2012, el asesinato de Trayvon Martin, que era un adolescente negro. Él iba de regreso de visitar a su familia en una zona residencial. Iba caminando, iba comiendo unas como Skittles, que son como unos dulcecitos, unos dulcecitos cualquiera, y llevaba un refresco. Y entonces a uno de los vecinos vigilantes, ahí en Miami, en Florida, se usa mucho esto, uno de los vecinos vigilantes le pareció un poco amenazador, le empezó como que lo empezó a llamar y le empezó a gritar y empezaron a discutir. Y entonces el asesino de Trayvon Martin pues le disparó y lo mató. El asesino salió libre con el argumento de defensa propia. En Florida está esta ley que si tú estás en tu casa y alguien pasa, por ejemplo, a tu jardín o te sientes amenazado por una persona que va pasando por tu casa, tienes todo el derecho a disparar. Entonces, lo cual se vuelve una cacería, ¿no? El asesinato de Trayvon Martin fue lo que activó aquí en Estados Unidos el movimiento de Black Lives Matter. Y Gretchen, cuando sucedió este asesinato, lo que hizo fue empezar a buscar si había algún museo o institución cultural que diera alguna declaración al respecto, y no encontró nada. Entonces, empezó a escribir sobre eso y empezó a preguntarse por qué nadie está escribiendo nada o no es relevante o no tienen opinión alguna. En ese mismo año, en el 2012, en el otoño, pasó el huracán Sandy por Estados Unidos y una buena parte de la costa este fue devastada. Entonces, lo que sucedió, y no sé si pasa mucho en sus países, pero las bibliotecas fueron las que se pusieron como que al tanto. Los museos cerraron y las bibliotecas se mantuvieron abiertas porque las bibliotecas, les digo, no sé cómo es en sus países, pero aquí en Estados Unidos nuestras bibliotecas se ven como un centro no nada más de consulta de libros o para ir a leer, sino son un centro en que, por ejemplo, personas que no tienen un domicilio fijo pueden ir a mantenerse calientitas, pueden ir al baño, pueden ir, por ejemplo, ahora con la emergencia COVID, ahí les repartían mascarillas, les repartían alcohol, les daban información, y eso fue lo que sucedió durante el huracán Sandy. Las bibliotecas se mantuvieron abiertas para que la gente fuera a cargar sus teléfonos porque se fue la luz en muchos lugares, para que tuvieran agua, para que hubiera electricidad. Y entonces las bibliotecas, a pesar de todo esto, seguían vivas, pero los museos estaban definitivamente cerrados, ¿no? Y el tercer punto histórico es el asesinato de Michael Brown en Ferguson, y es otro adolescente negro, pero él fue asesinado a manos de un policía. Y ya ven que en Estados Unidos sucede en muchos países, pero en Estados Unidos es un poco terrible la situación. Los policías realmente son enemigos de las personas negras, latinas, de ascendencia asiática. O sea, las personas de la mayoría global son como que la policía es un poco su enemiga. Entonces, cuando fue el asesinato de Michael Brown, la Asociación de Museos Afroamericanos sí dio una declaración y dio una declaración de condolencias, pero en la búsqueda que hizo Gretchen no hubo ninguna otra organización más que diera las condolencias. Y voy a leer un poco las palabras de Gretchen en este sentido.
que decía, si la Asociación de Museos Afroamericanos hizo una declaración pública, ¿por qué otras organizaciones no? No se trata de sus niños, sino se trata de nuestros niños. Entonces, precisamente, a partir de esto es que surge en Pacific Museum, a partir como una respuesta a la indiferencia de los museos, como una respuesta a esta falta de empatía, lo que nosotros consideramos que debería ser una respuesta clara, que debería ser una respuesta directa, que no existió. Entonces, desde ese entonces, desde 2012-2014, lo que hemos estado, bueno, yo me involucré en Pacific Museum un par de años después, pero desde ese entonces lo que se ha hecho es ir observando las respuestas que van teniendo los museos o como que la renuencia un poco de los museos a involucrarse en la vida más allá de sus puertas, ¿no? Y hemos identificado 3 aspectos que han detenido a los museos. Uno es el estancamiento. Así como el agua cuando se estanca, en el museo ha habido como que esa poca actividad, y van quedando como que esos sedimentos y se mantiene esta estructura blanca y paternalista, lo que implica que en dirección, en las contrataciones, en el personal también refleje esa estructura paternalista y blanca, ¿no? Es como que aquí de pronto se distinguen mucho los nombres de personas blancas de los nombres de las personas negras. Entonces, cuando uno manda un currículum, básicamente puede descartar a partir del nombre a ciertas personas. Entonces, eso es lo que sucede. No hay un movimiento, no hay movimientos en los puestos directivos, no hay un movimiento en los puestos administrativos, y eso implica que no haya movimiento en ninguna parte de la organización. También existen ciertas barreras estructurales que no permiten que haya un personal diverso. Y, por ejemplo, aquí las personas que estudian una carrera se endeudan de una manera impresionante, que pasan toda su vida intentando pagar la carrera. Entonces, cuando hay prácticas profesionales en los museos que no son pagadas, las personas que tienen deudas, las personas que no han tenido un apoyo desde su arranque, no pueden trabajar en un museo como práctica profesional. Entonces ahí pierden como que es otra desventaja más el no poder entrar a trabajar sin que te paguen. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que entonces las personas que trabajan en las prácticas profesionales son personas blancas, privilegiadas, cuya familia tiene dinero, y entonces pueden darse ese lujo, ¿no? Y eso es lo que sucede con el estancamiento. El otro punto es el trabajo en silos, es decir, el trabajo aislado. Siempre comentamos así de que a veces curaduría y educación no trabajan juntos, ¿no? O museografía y educación no trabajan juntos. Es precisamente eso, si no hay comunicación entre departamentos, entre áreas, imagínense que esperemos que pueda haber comunicación con otras personas que no trabajan dentro del museo. Algo que sucedió mucho a partir de 2018 aquí en Estados Unidos y con mayor énfasis durante la pandemia, a partir de 2020, fue que se empezaron a contratar personas para nuevos puestos, ¿no? Y el nuevo puesto era jefe de diversidad, jefe de inclusión. O se hicieron también comisiones que eran dentro del museo, decían, abrían una convocatoria al personal diciendo, bueno, vamos a hacer una comisión de diversidad, equidad, inclusión, accesibilidad. Entonces, quien le entra, se anotaban a la comisión. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el trabajo de diversidad e inclusión, el trabajo de accesibilidad, nada más se centraba en la persona que había sido contratada o en la comisión, ¿no? Entonces, si vas a hacer un trabajo de diversidad, equidad, inclusión,
debe estar repartido en toda la estructura del museo. Si lo lleva a cabo una persona no va a funcionar. Va a ser nada más un esfuerzo bastante aislado, va a ser temporal, porque lo que hemos estado viendo ahora es que las personas que fueron contratadas en 2020, a partir de 2020, para que formaran estos puestos o estas comisiones, ahora ya en 2022 ya renunciaron o han sido despedidas. Entonces esos puestos realmente duraron 2 años. A eso se refiere el trabajo en silos, el trabajo aislado. Y el tercer componente que habla sobre esa renuencia de los museos a entablar estos vínculos más profundos con las comunidades es el hábito del silencio. En esa aparente idea de el museo es neutral y no toma parte, bien sabemos que si no tomas parte estás del lado del opresor. Sabemos que es el resultado quizá del miedo a la opinión de los patrocinadores, de los mecenas, del miedo a perder esos ingresos y también un poco el miedo a la controversia, de involucrarse en esa controversia, ¿no? Pero o sea, a pesar de que tenemos este panorama, al menos aquí un poco terrible, pues tenemos que tener una propuesta de cómo empezar, ¿no? Esto se los voy a leer. En el Pacific Museum decimos que así como los individuos empáticos deben tener un claro sentido de sus propias identidades para percibir y responder efectivamente a la experiencia de otros, lo que ustedes han compartido en el chat, el museo empático debe tener una clara visión de su rol como institución pública en su comunidad, ¿no? Debe de tener esta claridad de saber quién soy, dónde estoy ubicado, qué quiero hacer, cuáles son mis objetivos, de ese conocimiento sobre nosotros mismos, sobre nuestra institución, sobre nuestra responsabilidad cívica, es que deben de partir los procesos y políticas de todo aspecto del museo. El trato de con los públicos, las prácticas de contratación, las colecciones, el uso de redes sociales, las respuestas a emergencias y todas las formas en las que el museo se conecta con sus comunidades. Entonces, para irnos entendiéndonos y conociéndonos y aprender sesgos, debilidades, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Es un ejercicio, lo que estamos haciendo ahora en el Pacific Museum es ir recopilando todas las estrategias que empleamos en los talleres o consultorías o cuando trabajamos con alguna institución. Estamos recopilando todas estas estrategias para poderlas publicar en un libro y que sean pues que sea un acceso más fácil, que básicamente que no tengan que contratarnos para ir a los museos, sino que incluso con el libro puedan ir empezando a llevar a cabo acciones. Entonces lo que vamos a hacer es una adaptación de uno de estos ejercicios que tiene que ver un poco con conocer las bases de desde las que parte la institución. Lo que yo les voy a ir poniendo ciertas preguntas en la pantalla y lo que quiero que hagan es que vayan contestando en el chat. Las preguntas son muy simples y las respuestas también, la mayoría son de sí y no. Si quieren elaborar, si quieren compartir algo, adelante. Por supuesto, no espero que pongan nombres, no espero que pongan detalles que no puedan poner. Si trabajan, estoy hablando de instituciones, si trabajan en un museo, pues respondan con su experiencia. Si trabajan en la universidad, pues respondan trabajando con su experiencia con la universidad. Si trabajan con alguna organización privada, igualmente. Si son personas independientes que no trabajan para una organización específica, pueden hacerlo a partir de alguna institución con la que hayan trabajado o alguna que tengan en la mira, ya sea para criticarla o porque les parece interesante. Entonces quiero ir viendo sus respuestas en el chat. Les voy a ir dando un poco de tiempo para cada respuesta. Y empezamos. ¿Con qué palabra o frase describirían la relación entre su institución y su comunidad? No lo piensen mucho, pongan lo que les venga lo más intuitivo posible.
pueden agregar si es inexistente, si es difícil, si es buena, pueden agregar palabras más simples, aunque han compartido cosas interesantes. Y les digo nuevamente, vayan de regreso a lo que van comentando. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque tenemos varias. Con respecto a sus comunidades, ¿qué es algo que tu institución hace bien? Igualmente, no lo piensen mucho. Si es algo que su institución hace bien, yo creo que puede, quizá lo traen de inmediato en la cabeza. También me pueden poner, no hace nada, bueno, si ustedes lo consideran, también pueden poner, no hace nada bien, o no estoy segura de lo que hace bien. O si todavía no están seguras, podemos pasar a la siguiente pregunta. O sea, podemos ir viendo las demás preguntas y quizá puedan regresar a esto. Esta es básicamente una pregunta de sí, ¿no? En su institución cuenta con una misión educativa o en su misión general refiere a su relación con sus públicos y comunidades. Si tiene una misión educativa y si la tiene, o si tienen algo a la mano que quieran compartir, también está bien. Si no, nada más con que contesten sí o no. Me da gusto ver que contestan que sí. Yo alguna vez trabajé en un museo que teníamos una misión educativa y después la quitaron porque decían que se confundía mucho con la misión general en la que no se hablaba sobre las comunidades o públicos. Entonces me da gusto ver que sí. Ok. ¿Conocen la historia de su museo o institución? Igual, sí o no. Ok. ¿Hay alguna parte de esa historia que sea problemática? Pueden responder sí o no y pueden compartir esa parte de la historia. Por ejemplo, aquí en Nueva York está el Brooklyn Museum y ese museo se volvió muy... fue un poco viral el hecho de que, aquí en Estados Unidos fue un poco viral el que durante las manifestaciones que resurgieron con la pandemia de Black Lives Matter, abrieron y también las manifestaciones, las protestas y las marchas de las mujeres,
abrieron sus puertas para que las personas pudieran entrar al baño, para que pudieran descansar, tomar agua. Fue muy conocido por eso y porque durante la pandemia se volvió un centro para distribuir despensa. Pero algo que está detrás de ese museo también es que sus prácticas de contratación son muy racistas. Entonces, por un lado vamos viendo como que conocemos una parte de la historia y no conocemos lo otro que está sucediendo hacia adentro, ¿no? Para quienes consideran que dentro de su institución ha habido alguna problemática histórica, si consideran que la institución ha actuado para resarcir esa problemática. Creo que varias personas comentaron que no había una situación problemática. Si acaso lo hubiera, hay que evaluar aquí también, por ejemplo, con la segregación. Hay muchos museos que estaban como que en la época de la segregación. Entonces, lo que sucedía es que las personas blancas podían entrar a los museos y las personas negras no podían entrar a los museos. Y entonces, ¿qué están haciendo estos museos actualmente para resolver ese punto terrible, ¿no?, de la historia? Siempre digo como que hay de errores a errores, pero siempre hay que intentar que si hay un error, lo podamos resarcir, y esa es como que la idea de esta pregunta, ¿no? Como que cómo actuamos y cómo resolvemos ese error o ese problema. La otra pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el origen y procedencia de la colección? No tienen que escribirlo específicamente, pero saber si es una donación privada, si fue parte de un saqueo o robo, o quizá no lo saben. O es quizá una colección armada a partir de objetos de la comunidad, que la comunidad los ha donado. Sí, quizá no lo saben, también este es un punto en el que podemos profundizar o pueden profundizar en el sentido de saber de dónde viene de lo que estamos hablando, ¿no? De dónde provienen estos objetos y si su procedencia también puede ser problemática. Les digo, quizá no aplica para muchos de sus museos, porque esto está más situado en museos en Estados Unidos. Si la tierra es no cedida, y ahora imagínense los objetos que están dentro. María Teresa dice que la procedencia de su colección es donaciones de vecinos y vecinas de la localidad, y que eso también le da un sentido muy distinto al museo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿quiénes han fundado tu museo o institución y bajo qué intención? Quizá ha sido una persona privada que ha querido abrir su colección. Hay museos que surgen por promover un tema en específico, por interés quizá gubernamental, interés corporativo también, o quizá como nos están compartiendo, o como nos está compartiendo Montserrat también, puede ser, o María Teresa, puede ser porque los vecinos o la comunidad se reúne a construir este museo, ¿no? Ok.
¿De dónde provienen los fondos de tu institución? ¿Son donaciones de corporaciones, los da el gobierno, son donaciones de personas privadas, de la comunidad, es mixto? Esta pregunta también se refiere a la ética en las donaciones, ¿no? Lo que estamos viendo, al menos en Estados Unidos, y sí, creo que es en Estados Unidos, sobre todo por cómo se gobiernan los museos, es que los grandes museos no pueden funcionar o no van a poder funcionar si se deshacen de las donaciones poco éticas. Las donaciones poco éticas son, por ejemplo, las empresas de petróleo que han contaminado los mares, o las donaciones, por ejemplo, de la familia Sackler, que fue la familia que promovió el consumo de opioides en Estados Unidos, tanto que se volvió una crisis de adicción aquí. Y es una familia que tenía salas con su nombre en distintos museos. Creo que el Met recientemente, no sé si el Met o el Guggenheim recientemente quitó su nombre del museo de las salas que tenían. No estoy segura qué vayan a hacer con las donaciones, porque sí creo que lo que hemos visto es que quizá estos museos no van a poder funcionar sin este tipo de donaciones problemáticas. También muchas veces, por ejemplo, el dinero del museo viene de los impuestos, ¿no? Y entonces, si las personas son las que están aportando ese dinero, básicamente con los impuestos, ¿cómo estamos sirviéndole a esas personas? La siguiente pregunta, ¿en dónde se ubica? Esto está más fácil y la pueden contestar a más personas. ¿En dónde se ubica su institución? ¿Es en un centro urbano, en un vecindario residencial, en la universidad? Por ejemplo, aquí hablamos de territorios no cedidos también. Aquí los territorios no cedidos lo menciono mucho porque básicamente los pueblos originarios fueron despojados de estas tierras. Y entonces, imagínense que llegan un grupo de personas a su casa y les dicen, salte, este es mi lugar, ya no es tuyo, y ustedes se quedan sin nada. Entonces, al menos aquí en Washington, donde vivo, lo que hacemos es pagarles un tipo de renta a la tribu Duwamish. Muchos negocios lo que hacen es también pagar renta, o sea, pagan renta a quien les está rentando el local y a la tribu también. Okay. La siguiente pregunta, que les decía, igual está más ubicada en Estados Unidos, pero pues también es bueno reflexionar un poco al respecto, es si han existido problemas de segregación, violencia racial o alguna amenaza a los derechos civiles en la región en la que se encuentra tu institución. Si todo marcha bien, qué bueno, pero en estos tiempos se vuelve un poco complicada. Pueden escribir sí, no tienen que elaborar sobre eso. Por ejemplo, aquí se da mucho la violencia racial. En la Ciudad de México, por ejemplo, es violencia de género, ¿no? Como que hay, dependiendo del lugar, pueden suceder diferentes formas que amenazan los derechos civiles. Okay. Para cambiar un poco el tono, sí, es fácil llegar físicamente a su espacio. Si su espacio es virtual también, sí es fácil acceder a ese espacio. ¿Esta es sí o no?
Me voy a ir un poquito más rápido para que no se nos acabe el tiempo. Okay. Esto tiene que ver un poco, Montserrat, con lo que estás comentando, si hay transporte público para llegar a su espacio o a su institución. ¿El acceso a su museo es gratis o tiene costo? Si tiene costo o si el costo es alto. Por ejemplo, en este mismo museo que trabajaba, que les digo que eliminaron la misión educativa, llegó un momento en que subieron el precio del boleto más que lo que costaba el boleto para entrar al cine. Y entonces las entradas al museo decayeron. Carlos, no, todavía no, porque les digo que este es un ejercicio, una estrategia que usamos y que apenas estamos, bueno, no apenas, sino ya llevamos una parte del trabajo de las estrategias recopiladas y después van a ser publicadas. Otra pregunta es, ¿cuenta con alguna regla explícita o implícita sobre quién se admite en el espacio? Lo que les decía un poco sobre los currículums aquí y los nombres de las personas negras y las personas blancas. No es una regla explícita, obviamente, pero es algo que sucede. Ok, bien por los no. ¿Es una institución accesible para distintas discapacidades? Ok. ¿Su institución ha tomado algún rol en iniciativas perdón, que promueven la justicia social? Es decir, ¿han hecho alguna declaración? Lo que les comentaba, por ejemplo, han albergado, no sé que muchos de sus museos están como que en zonas en las que no sucede eso, pero sí han albergado a manifestantes y incluso han abierto espacios de reflexión o conferencias, o sea, han hecho algo para, para hablar sobre estos temas. Okay. Si han contestado que no, pues si han hecho alguna declaración pública en respuesta a las problemáticas sociales de su comunidad, pues, supongo que tampoco, si no han visto esa necesidad, pues tampoco han hecho la declaración. Esa es una forma de regresar a las primeras preguntas con respecto a sus comunidades, ¿qué podría hacer mejor su institución? Igualmente no lo piensen tanto, es simplemente qué podría hacer.
si no lo quieren poner también lo entiendo. Todas estas preguntas, lo que hacemos en Empathetic Museum es profundizar todavía más en ellas. Esta vez lo hicimos como que rápido, pero lo que hacemos es profundizar más en ellas para irnos como que más hacia la historia del museo, de la institución, y ver cómo se va reflejando esa historia y cómo va actuando el museo ya en el momento actual. Lo que quiero que piensen sobre estas preguntas es si estos aspectos influyen en la manera en la que se presenta el museo o la manera en la que es visto el museo por su comunidad. Por ejemplo, comentan sobre accesibilidad. ¿Cómo es visto el museo entonces si no es muy accesible? Por ejemplo, yo tengo un problema que no me es muy fácil subir escaleras, o sea, sí puedo subir y bajar escaleras, pero tengo una cosa que se llama distonia. Entonces, cada que subo un escalón tengo que pensarlo, porque si no, como que la pierna izquierda no me hace mucho caso. Pero puedo subir escaleras y bajarlas, no es algo notorio. Pero cuando llego a un lugar y veo escaleras, hay veces que he dicho, no, o sea, voy a terminar exhausta porque es también un trabajo mental. Entonces, de ver las escaleras, me retiro. Lo mismo pasa con los museos, y no nada más por unas escaleras o no nada más por no tener rampas o cosas así, sino al ver estos edificios imponentes, algunos nacionalistas, algunos quizá muy fríos, hacen que las personas sientan que no ese no es el lugar. Entonces, en ese sentido, quiero que reflexionen si todos estos, como que todas estas preguntas y todas sus respuestas influyen en la manera en la que su museo es visto. Esto, les digo, es parte como que de lo que vamos trabajando, pero además de eso, una de las herramientas que varios de ustedes conocen, que es el modelo de madurez, surge porque más o menos entre 2013 y 2015 empezamos a hacer como que varias observaciones a lo que estaba sucediendo en los museos, empezamos a revisar más teoría museológica específicamente sobre inclusión y accesibilidad, y empezamos un poco a evaluar el potencial impacto de los museos en términos sociales. Y entonces definimos 5 características en las que consideramos que la empatía puede verse reflejada en la institución, ¿no? Una es la visión cívica, es decir, si el museo se concibe como las bibliotecas en su rol cívico. Otro es el lenguaje corporal institucional, que tiene que ver en si esta apertura, si estas cualidades del museo del siglo XXI, participación, mentalidad cívica centrada en las personas, si realmente se ha reflejado en el personal, en las políticas, en la cultura de trabajo. Resonancia en la comunidad tiene que ver con los vínculos que se establecen con la comunidad. Oportunidad y sostenibilidad es cómo responde a las situaciones actuales, a las situaciones, a las crisis, a las emergencias, y si su respuesta es mantenida. Y las medidas de desempeño es cómo evalúa esto, cómo evalúa este reflejo de empatía, ¿no? Si pueden, con lo que les acabo de decir súper rápido de en qué consiste cada característica, compártanme en el chat cuál es la característica que resuena más con ustedes y con su trabajo, sea cual sea su trabajo, cuál es la característica que quizá les llama más atención. A mí, por ejemplo, la que me interesa mucho es lenguaje corporal institucional. Porque precisamente tiene que ver un poco con detrás de salas, y tiene que ver como que en reflexionar un poco si realmente hacemos lo que decimos.
Igual si tienen duda de alguna característica en específico, me pueden escribir en el chat. Bueno, mientras lo van pensando, voy avanzando a la siguiente. Con estas 5 características, lo que hicimos es el modelo de madurez, que varios de ustedes conocen. Si no lo conocen, aquí está el link. Pueden entrar a empathicmuseum.com y de ahí encontrar el modelo de madurez, que es básicamente esta herramienta. El modelo de madurez es una forma de trabajo que se usa mucho en el desarrollo de empresas, o no nada más desarrollo de empresas, sino como que de instituciones, para ver cómo van evolucionando en ciertos temas o en ciertas acciones. Entonces, lo que hicimos fue hacer este modelo de madurez que aborda las 5 características en las que puede verse reflejada la empatía y puede ir de regresivo a proactivo. La idea es que se use como una herramienta de evaluación para ubicar dónde está tu institución. A mí me gusta decir que también es como una herramienta de negociación, porque a veces las personas que están arriba de nosotros, jefes y demás, están un poco más renuentes a ejercer algún tipo de cambio. Entonces, es una forma de decirles, bueno, estamos parados aquí en regresivo y al menos podríamos movernos hacia emergentes si llevamos a cabo estas acciones, ¿no? No consideramos que el modelo sea, que esté escrito en piedra, sino seguramente cuando ustedes lo revisen o cuando ya lo han revisado, tal vez pueden hacer adaptaciones y pueden modificarlo según el lugar en el que estén, ¿no? También puede ser como una hoja de ruta, lo que les decía, bueno, si mi museo en cuanto a lenguaje corporal institucional está ubicado en emergente, ¿qué tendría que hacer para seguir avanzando? ¿Qué se puede esperar de mí para seguir avanzando? Y pueden ir viendo como que esto es lo que sigue, ¿no? Esto es lo que podría seguir. Les voy a enseñar esta tabla, que es una versión como que resumida de la rúbrica de este modelo de madurez, para que vayan viendo cómo se ve. Básicamente, si están en el regresivo, es una institución que no se interesa por nada de esto, ¿no? No se interesa por tener una visión cívica, no está consciente de cómo ejerce este lenguaje institucional, no se interesa por establecer vínculos profundos con su comunidad, etc. Conforme en el siguiente punto, el emergente va teniendo un poco de iniciativa, pero aún así como que su iniciativa o su respuesta es aislada, y, o sea, no es constante. Planeado ya es un poco más constante, ya está más interesado y quizá cuando la institución se ubica en el nivel planeado, muchas veces lo que le detiene de pasar al nivel proactivo es la falta de presupuesto, por ejemplo. Entonces, o sea, estando en el nivel planeado o proactivo, ya es una muy buena ganancia, ya es un como que ya están en muy buen lugar. El proactivo requiere bastante porque ya sería un nivel en el que cuentan con los recursos no nada más económicos, sino de personal, con el tiempo, con cierta infraestructura. Este modelo de madurez, sabemos que emplear algo así requiere mucho tiempo y no es, sabemos que esto quizás sobresimplifica en realidad todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces como que nuestra idea no es como que háganlo, es muy fácil, sino inicialmente es como un punto de partida. Entonces lo que queremos es
que identifiquen dónde se encuentra su institución, establecer prioridades. Si, por ejemplo, se encuentra en regresivo, ¿cuál sería mi prioridad con respecto a la siguiente columna? ¿Qué tendría que hacer? Quizá con esto, por eso les decía que para mí es como una herramienta de negociación, también obtener aceptación de las partes interesadas y ya quizá empezar a implementar un cambio, ¿no? Sé que es como que un poco complicado. Igual si quieren toman la impresión de, saquen una impresión de pantalla de este que es como que el resumen, pero les digo, pueden bajarlo desde la página de Empathetic Museum. Está en inglés, español y en francés. O sea, lo tenemos en 3 versiones, que es donde más hemos visto interés en francés por nuestros colegas en Canadá, especialmente, aunque de repente también nos escriben de Francia y bueno, español, pues toda Latinoamérica y España también se ha visto muy como que interesado en esta versión. Quiero ponerles 3 ejemplos de lo que para nosotros son museos empáticos, para que no sean puras palabras. Esto es el Museo de Historia de Missouri. Cuando fue el asesinato de Michael Brown, el adolescente que les digo que fue asesinado por un policía, el personal del Museo de Historia le dijo a la directora, queremos dedicar este día a hablar sobre esto, nos sentimos, no estamos bien, no estamos, es una situación difícil, y la directora dijo, me parece bien que haya esta reunión, pero también la comunidad lo necesita. Entonces vamos a abrir las puertas del museo y vamos a tener una reunión de toda la comunidad que quiera hablar sobre esto y que quiera ver, que sientan que el museo es un lugar seguro para hablar sobre sus inquietudes, que sientan que el Museo de Historia sobre todo los está escuchando y que hay más personas que están intranquilas con esta situación, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de oportunidad y sostenibilidad, porque después este Museo de Historia ha seguido haciendo estas como que reuniones para seguir hablando de estos traumas. Entonces ha sido oportunidad, sostenibilidad y resonancia en la comunidad. Este es otro ejemplo, es el Museo Casa de la Memoria. Quizá muchos lo vieron porque lo publicó el ICOM. Armando Perla y la otra autora, no me acuerdo su nombre, escribieron sobre el Museo Casa de la Memoria en Medellín, Colombia, sobre cómo respondieron a la emergencia COVID. Y básicamente la alcaldía ya tenía cierta iniciativa de ir conectando con la gente en las comunidades y se acercó al museo y viceversa, y entonces el museo se volvió como un puente entre el gobierno y la comunidad. Además de que el museo ya pues, es conocido por hacer un muy buen trabajo para fortalecer su barrio. Entonces, lo que hicieron en el museo es, por ejemplo, repartieron despensas, fueron a levantar datos a diferentes casas para saber qué era lo que se necesitaba, dónde estaban personas, adultos mayores, por ejemplo, que necesitaban ayuda. Ubicaron personas sin domicilio fijo en albergues para que pudieran estar bien aislados. Fueron capacitados para que sobre las prácticas de salud que se debían de llevar a cabo. Entonces ellos fueron compartiendo esta información a las personas. Y aquí vemos cómo es importante los vínculos que se establecen con la comunidad desde antes de las emergencias, desde antes de lo que se necesite. Mi esposo tiene un jefe que siempre, tenía un jefe que siempre le decía, busca trabajo cuando no lo necesites, ¿no? Cuando tú estés tranquilo en tu trabajo, busca trabajo con toda la tranquilidad del mundo. Ese es el mejor momento para hacerlo. Y es exactamente lo mismo con el trabajo en comunidad. No hay que buscar el trabajo en comunidad cuando ya estamos en una emergencia, no sabemos qué hacer, nadie nos está apoyando, nos van a cerrar el museo. Trabajo en comunidad se debe hacer desde antes. Y esto es lo que ha hecho el Museo Casa de la Memoria. Y el otro ejemplo reciente que quizá también lo han visto es el Museo de Arte Moderno de Warsaw, en Polonia, quienes abrieron el museo para las personas refugiadas de Ucrania.
Entonces, lo que hacen es darles comida, darles medicamento, les ayudan a llenar sus documentos para pedir asilo, les toman fotos que necesitan los documentos, les dan clases de polaco, creo que les han dado clases de yoga y así también como meditación para ir como que pasando este periodo. Entonces, en resumen, para nosotros, el Museo Empático es el que se ve a sí mismo como parte de la infraestructura cívica, un poco lo que les decía de las bibliotecas, ¿no? Reconoce y sí adopta el rol cívico en su comunidad. Está consciente de su privilegio y la exclusión que comunica, y entonces toma pasos para mitigarlo, para resarcirlo. En su personal y actividades refleja la complejidad y diversidad de sus comunidades. Esta demografía y estos valores cambiantes se ven reflejados en los museos. Si tu población es tanto porcentaje de cierta raza, tanto porcentaje mujeres y demás, ¿por qué eso no se vería reflejado en las contrataciones del museo? El Museo Empático reconoce su complicidad en el legado de exclusión, racismo, colonialismo y apropiación cultural, y entonces implementa planes para abordar estos temas, ya sean exposiciones, en conferencias, en actividades, en la planeación interpretativa. Desarrolla planes estratégicos y compromete presupuesto para entablar relaciones recíprocas con las organizaciones y sus comunidades, de tal manera que mantenga una acción sostenida, flexible, responsiva para los asuntos que van afectando su entorno. Compromete recursos para la evaluación continua y la redefinición de su impacto social de una forma transparente. Y estas evaluaciones modifican o se ven reflejadas tanto a la práctica como a las políticas. Entonces, me estoy yendo ya un poco más rápido, pero créanme que lo vamos a lograr. Lo que decimos es que esto es un compromiso duradero. Les digo, no es fácil hacer este tipo de cosas. Requiere que cada aspecto de la organización sea examinado y sea reconciliado. Y proponemos 3 elementos para ello. Uno es tomar conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que confrontar nuestra práctica, confrontar las políticas, escuchar activamente a nuestro personal y escuchar activamente a los públicos, reflexionar e incluso conversar sobre las experiencias de los directivos y los consejos. Tendemos mucho, en ciertas situaciones con razón, pero luego tendemos mucho a acusar a los directivos, a los directores de museos. Y el año pasado, en un grupo en el que estoy, que se llama Educadores de Museos, tuvimos una plática de directores de museos. Precisamente estaba Encarna, estaba Cristian Díaz de Argentina, Marcela Fernández y Alfonso Miranda de México, y lo que veíamos era que los directores luego tienen que responder al consejo, tienen que responder a una secretaría, y que ellos también están padeciendo ciertas cosas. O sea, ellos y pensamos que están solos y ellos están decidiendo solos y caprichosamente, cuando en realidad a veces también están bajo ciertas como que fuerzas. Entonces, tomar conciencia de todos estos aspectos, ¿no? Una parte importante de tomar conciencia es distinguir entre intención e impacto. Sucede mucho, sobre todo en temas de racismo. A veces esa no es nuestra intención, pero a veces causamos daño. Entonces hay que evaluar eso, cuál es nuestra intención y cuál es el impacto. El otro punto es la aceptación, aceptar nuestros fallos y a quienes les hemos fallado. Autoevaluarnos honestamente, ¿no? Aceptar que quizá hay cosas que no funcionan, quizá hay cosas que no hacemos bien, quizá hay cosas que no nos han salido, pero digamos que ese siempre es el primer paso, ¿no? Y acción. Después de que hemos tomado conciencia y hemos aceptado lo que nos hace falta, hay que actuar en consecuencia, ¿no? Lograr el trabajo, hacer lo que decimos.
quizá esto me lo voy a saltar un poco, pero sabiendo que esto es un ejercicio que toma mucho trabajo, como que me gustaría que pensaran qué necesitarían para que su institución y su museo pudiera llevar a cabo una práctica empática o promoviera una práctica empática. Lo pueden compartir en el chat, pero si no, yo les voy a compartir algunas cosas, nada más que lo quiero hacer como que un poco rápido. Una de las cosas que decimos es que hay que plantear la organización como una institución de equidad e inclusión. Pero nuevamente, no nada más para los visitantes, sino también para el personal. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Aportando espacios seguros y de confianza para que el personal comparta sus inquietudes, que fue lo que hizo el Museo de Historia en Zúrich. Escuchar y responder a las preocupaciones del personal sobre las condiciones laborales. Nuevamente, esto es algo que sucede mucho, especialmente en México, pero y también aquí en Estados Unidos. Bueno, y hablo mucho de México porque yo soy de México, pero vivo en Estados Unidos. Y sucede muchísimo que hablan sobre actividades inclusivas, que hablan sobre la empatía, pero abordan la empatía como un tema y no como una práctica. Entonces, lo que sucede es que abren las puertas a los públicos mientras el personal es maltratado, no es bien pagado, tiene unas condiciones muy precarias de trabajo, ¿no? Entonces, por eso hay que responder a estas preocupaciones. Consultar el uso de símbolos y objetos culturales desconocidos. Esto es muy importante porque muchas veces estamos exponiendo objetos que realmente no tenemos gran información y no sabemos cómo fueron concebidos originalmente y cómo tal vez quizá estamos afectando ese aspecto, ¿no? Acoger las relaciones con la comunidad, o sea, mantenerlas, disfrutarlas, ver la riqueza que aporta eso, responder auténtica y apropiadamente a los asuntos de la comunidad, no solamente porque es una tendencia, no solamente porque está de moda determinado tema. Investigar y actualizarse sobre formas de participación cultural. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué otras formas de participación están surgiendo, por ejemplo? Y me gusta mucho cerrar con esta imagen, porque precisamente esa valla gris representa como que estas barreras sistémicas, que para nosotros son como que esta estructura paternalista, esta estructura colonial, que nos está separando, que no nos permite encontrarnos, reconocernos, vernos. Y en ese sentido, quiero que regresen un poco al recuerdo que les pedí al principio y que piensen precisamente, alguien lo comentó en el chat que decía, esa persona quitó la barrera. Y es precisamente con lo que quiero que se vayan de esta plática, el ir eliminando esas barreras sistémicas que el museo, no todo, sino el museo institución, esta idea de lo que es el museo ha perpetuado. Y creo que vamos a cerrar mejor si ustedes, si Alba, si damos espacio como que a las preguntas que tengan. Pero igual quiero que se queden con esta imagen para sus museos y cómo lo llevarían a cabo en sus museos. Perfecto. Perdón, Alba, antes, aquí está la página del Pacific Museum y aquí están sus redes sociales, por si les interesa ver qué están poniendo y demás. De repente llegamos a poner cosas en español, no muy seguido, la verdad, y aquí igualmente está mi correo, si necesitan algo más, o espero que no se quejen, espero que no me manden quejas, pero ahí está mi correo. Listo, Alba, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nayeli, por esta instructiva y recordatoria ponencia, porque nos has dado los instrumentos de evaluación y de recursos asociados a la empatía, al museo empático, que pueden ayudarnos hacia adentro.
yo conocía este modelo porque, bueno, participando en las iniciativas de la Consejería de Cultura, uno de ellos era el modelo empático y museo empático, y sí es cierto que me ayudó, esto ya estoy hablando y discúlpame a título personal, pero sí es verdad que me ayudó a tener una serie de parámetros que, si bien los estaba haciendo, pues no lo estaba haciendo correctamente o siguiendo una especie de guión, vamos a llamarlo así, sin ser un guión exactamente, pero te dabas cuenta de que efectivamente yo lo estoy haciendo, pero es necesario esto otro para llegar a esto otro, ¿vale? De esos 4 columnas que tú ponías perfectamente. Y efectivamente lleva muchísimo trabajo, y sobre todo cuando en museos somos o hay poco personal, llámese una persona, que todo esto, si a vosotros que sois un grupo os lleva tiempo, calcularé, analizar lo que es una persona, aparte del trabajo añadido que tienes. Pero también es verdad, y tengo que decirlo, que cuando alguna de estas actuaciones se llevan a término y se convierten en continuas dentro de la comunidad, en este caso donde nos localizamos, es cuando eres consciente, por lo menos yo, de que vas por el buen camino. O sea, involucras a la comunidad. O sea, yo vivo en un medio también rural, con gente mayor, básicamente todos de 50 hacia arriba, con pocos niños, pero sí que es verdad que hay muchos instrumentos y muchas formas de acercar el museo a la comunidad y que la comunidad se acerca al museo, porque no es Nueva York, pero sí es verdad que muchas veces el museo, o en este caso un museo, es un centro donde la gente acude de muy diversas maneras, entre ellas la solicitud de ayuda. O sea que muy bien, muchas gracias, Nayeli. Y bueno, nos estamos viendo. Bueno, Mercedes, a ver, voy a empezar. Bueno, te felicitan, evidentemente. Mercedes Mingote comenta que los profesionales de los museos llevan años redefiniendo el concepto de museo, y tras el conocimiento de tu trabajo del de Encarna Lago, efectivamente, tengo más claro que el futuro de los museos está en que sean necesarios para la comunidad a través de su rol cívico. Viene a resumir un poco lo que... Sí, es verdad. Y qué bueno, Mercedes, que ha mencionado a Encarna también, porque Encarna es Sí. una rebelde. Entonces, yo también sigo mucho su trabajo y creo que a ella como persona, y eso también como que inspira bastante el encontrar estas personas rebeldes en el museo o en las instituciones que no hacen las cosas porque siempre las hacemos así, ¿no? No se quedan con pues siempre ha sido así, sino siguen como que buscando, y siento que eso se encarna, y eso es, qué bueno, Mercedes, que te ha inspirado en ese sentido. Hay algo que nos ha sucedido en el Pacific Museum, sobre lo que decía Salva, de cómo toma tiempo y toma trabajo esto. Recientemente estuvimos trabajando con una institución cultural, pero que es apoyada por el gobierno. Estuvimos trabajando 3 años con esa institución. Al final de esos 3 años, lo que sucedió es que por COVID, por la falta de presupuesto y demás, dijeron, no vamos a poder hacer nada de esto, vamos a tener que seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo, porque las personas que nos apoyan fuera de la institución, que no están dentro, no ven que podamos hacer esto. O sea, no vamos a poder continuar. Aunque era un trabajo que estábamos haciendo con directores y demás, puede aparentemente se va avanzando, y sí, ciertas personas van avanzando, pero llega una barrera o llega algo que te detiene, y eso también es algo que hay que estar trabajando, ¿no? Así es
complicado. Mercedes decía que sí podría dar un ejemplo para instar a la participación de los ciudadanos más allá de invitarles a actividades. Sí. Lo voy a decir quizá un poco como ejemplo y quizá no, pero creo que el armar consejos de ciudadanos para las instituciones culturales, para los museos, es bastante importante, no nada más en el sentido de que ven esa actividad, sino ven a formar parte del museo, ven a decirme cómo hacer las cosas. En el Museo de Historia de Oakland, en California, lo que hicieron, por ejemplo, esto es para darles un ejemplo, no digo que sea exactamente así, rediseñaron una sala que era sobre la historia de California y lo que más les preocupaba era cómo iban a estar escritos los textos. Entonces, lo que hicieron fue armar un consejo de personas que eran curadores, historiadores y que eran visitantes asiduos al museo y otras personas de la comunidad que quizá no iban al museo. Entonces, lo que hicieron fue estar diseñando las cédulas junto con ellos para ver todos los niveles en los que debía estar escrito el texto. Abordar quizá una parte curatorial e histórica y después como que también abordar esta parte más cercana y más accesible a las personas. Y fue súper exitosa esta iniciativa precisamente porque esas personas que quizá no iban al museo o que iban seguido se vieron reflejadas en esos textos. Entonces, quizá no te voy a invitar a una actividad de un día, sino te voy a invitar todo el tiempo al museo, ¿no? Siento que eso para mí es una de las formas como que más ricas y más nutridas, el como que hacer esta idea de consejos porque se van volviendo parte del museo. En ese sentido tendrían que resolver el que pues no van a ser empleados pagados, pero pueden tener ciertos beneficios dentro del museo, ya sea la entrada gratuita, quizá siempre entradas a ciertas como que actividades más exclusivas, por así decirlo. Buscar esa forma de cómo retribuir esa labor, pero creo que los consejos son como que algo muy importante y muy interesante y que no es un esfuerzo aislado. Muy bien. Florencia Puebla también, bueno, pues comenta que Elvira Espejo, que dirige el MUSEF en La Paz, que son, como dice, son faros que nos guían, me parece muy bonita esa expresión. Sí, tiene, para quien no la conoce o no ha visto su trabajo, creo que tiene varias conversaciones, si no me equivoco, con el CECALAC, como que el grupo que se dedica a educación del ICOM en Latinoamérica, tiene varias conversaciones con ellos así en YouTube y pueden como que ver también más de su trabajo. No sé si tengan alguna otra pregunta. No veo ninguna. Yo no veo ninguna. No obstante, yo creo que nos acabas de dar tanta información que tenemos que empezar a asimilarla. Mercedes Mingote recuerda que cuando iniciaron el proyecto de mediación en 2019 en un museo asistieron a las reuniones taxistas para que su trabajo fuera importante también, porque su trabajo era importante en el museo. Fue algo de lo que no contábamos. O sea, es que cualquier colectivo efectivamente es factible para este grupo de mediación y de imbuir la filosofía de un museo y de un colectivo dentro del museo y viceversa. O sea, es perfecto. Sí, Alba, Mercedes,
también está un poco esta idea que el museo es para todos, ¿no? Y aunque es quizá un ideal o una meta que sería increíble lograrla, la verdad es que no sucede así, porque crear un espacio que fuera en el que todos se sintieran bienvenidos sería muy complicado. Aquí, por ejemplo, uno de nuestros, uno de los problemas que hemos visto al respecto es que, por ejemplo, qué pasa con las personas que son como que del lado de Trump, que son racistas, que discriminan. Ha habido como que estos conflictos de decir, ¿cómo vamos a recibir a estas personas con sus, con ropa que tiene símbolos que no son adecuados y demás? ¿Cómo vamos a recibir a esas personas? Y entonces empieza el cuestionamiento de si el museo es para todos en ese sentido. Y, por ejemplo, la pregunta que les hacía, si el museo es accesible para las distintas discapacidades, y es muy complicado eso. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer en ese sentido, o para ir mediando eso, es hacer, por ejemplo, lo que menciona Mercedes. Ok, si a las reuniones están yendo los taxistas, vamos a acoger a los taxistas, vamos a mantener esa relación con los taxistas. Y entonces, ya no me estoy preguntando si el museo es para todos o no, sino el museo es para mi comunidad y para la comunidad del museo. Y eso es suficiente. Vamos viendo cómo vamos avanzando y cómo vamos involucrando a otras personas, pero no pensemos que por decir el museo es para todos ya es para todos, porque de repente no debería. Yo tengo muchos colegas que dicen, no, yo no quiero hablar con una persona ni quiero dar una plática, no quiero tener cerca personas que están con Trump, ¿no? Y por un lado es entendible y por el otro viene este cuestionamiento de, pero no es para todos esto, o cómo vamos a entablar este diálogo, ¿no? Es un tema así un poco delicado, pero lo que les digo es, mientras quieran a su comunidad, quieran a esas personas que se acercan y mantengan ese vínculo con esas personas. Bueno, pues yo creo que Nayeri, muchísimas gracias. Encarna Lago, que sabemos que nos está escuchando, que estuvo escuchando la comunicación, muchas gracias. Un saludo grande desde Quirós también, una gran persona. Y por supuesto a todos los participantes que habéis estado con nosotros durante esta larga hora y media. O sea, quiere decir cosa muy positiva, ¿eh? Y bueno, pues te deseamos lo mejor y tenerte cerquita en cualquier momento, ¿no? Sí, ya saben que sí, Alba, Mercedes, de verdad, ahí me tienen a un correo de distancia. Y muchas gracias a las personas que se conectaron también y que estuvieron participando. También muchas gracias. Bueno, pues como dicen ahí, nos vemos en la próxima. Un gran saludo, repito, y bueno, te dejamos descansar, que sabemos que estás al otro lado allende el mar y que el horario es complicado para ti. Para nosotros muy cómodo, para ti menos cómodo por el desfase horario, pero bueno, es también de agradecer el esfuerzo que has hecho.